repito textualmente sus palabras. Lo que ocurre es que para los patrones colombianos, educados en la escuela conservadora, las reivindicaciones obreras son siempre un fermento comunista, cuando en verdad dijo, lo único barato en Colombia son los salarios. Fue el presidente Miguel Abadía Méndez quien inauguró en el año de 1929 la primera radiodifusora en Colombia llamada HJN. Unos meses más tarde nació con el nombre de La Voz de Barranquilla, la primera emisora en la capital del Atlántico. La infraestructura necesaria para mejorar las comunicaciones había sido instalada en el año de 1923 por la empresa Marconi Whirlwind Co., la cual fue durante 20 años la única empresa en el país que llevó a cabo esta tarea. La primera emisora comercial en el país nació en el año de 1931 con el nombre de HKF. A partir de ese momento nacieron muchas emisoras comerciales, a la vez que se implantó la reglamentación que habría de controlarlas. Al principio, estas emisoras eran dirigidas por una sola persona, quien se encargaba de operarlas y en general de llevar a cabo todas las tareas que exigía cada una de ellas, de tal suerte que éstas funcionaban intermitentemente dependiendo de la disponibilidad de tiempo y recursos de sus dueños, lo cual hizo que las emisoras comenzasen a hacer por su cuenta cuñas radiales, las cuales, a pesar de su falta de profesionalismo, se convirtieron en el medio preferido de las marcas para hacerse conocer. Había un gran escritor, un escritor colombiano que se llamaba Luis Serrano Reyes, que hizo Tangaré. Tangaré fue una radionovela que tuvo un éxito extraordinario. No, era Tanané, que fue hecha en los llanos orientales y era sobre un llanero, pero con los mitos de los llanos y con los mitos de la gente y el llanero, pero al mismo tiempo indígena, ¿no? Era una cosa sumamente interesante. Y después hicieron otra, el mismo autor hizo otra que se llamaba Tangaré, el hijo de Tanané, que eran radionovelas que se hacían en las emisoras sin una formación especial de actores, desde luego, sino con unos ensayos y todo el mundo, locutores, programadores, todo el mundo tenía obligación de tomar parte en la radionovela porque no había gente que la hiciera. Después se creó mucho más fácilmente la profesión de radioactor. Ya tuvieron un poco más de escuela, un poco más de estudio, un poco más de contacto con lo que significaba interpretar. La gente casi toda tenía radio, la gente por lo menos pues de cierta clase, ¿no? Clase media alta, clase alta, desde luego. Y en las tiendas había muchos radios. Entonces sí, la gente en las tiendas oía radio, pero en las casas de cada uno, de cada familia existía uno o dos radios y se escuchaba radio, sí, en forma familiar, desde luego, porque al principio eran unos radios sumamente grandes, muy lindos, unas construcciones prácticamente, unas construcciones en madera, muy bonitos, y que eran realmente una joya electrónica, dijéramos, muy lindos. Lo anterior dio lugar a una lucha entre la radio y la prensa, hasta el punto de que esta última logró que en el año 1934 se emitiese un decreto que prohibía a las emisoras radiales leer las noticias publicadas por los periódicos, lo cual solo podía hacerse 12 horas después de que estos hubiesen sido publicados. No obstante, el auge de la radio, debido a su capacidad de inmediatez y a su agilidad, era evidente, haciendo que a los medios escritos no les quedase otra opción que la de negociar al ver el gran interés que el gobierno tenía en este nuevo medio. Este crecimiento se dio sobre todo en los años 1935 y 1940, años en los que se importaron modelos radiales de Estados Unidos y en los que la inversión por parte de la empresa privada y del sector público en los medios radiofónicos era cada vez mayor. Ante estas nuevas condiciones, los dueños de las emisoras, quienes hasta entonces lo hacían todo solo, buscaron organizar sus estaciones de una manera empresarial para darle más calidad a los programas. Además, se comenzó a transmitir diferentes encuentros deportivos en vivo, más horas de programación con obras humorísticas, así como los llamados programas especiales que se hacían para cubrir los acontecimientos más importantes. La radio deportiva en sí empezó tomó fuerza en 1936 con los Juegos Nacionales de Manizales. En Bogotá había un noticiero llamado Últimas Noticias, en La Voz de Bogotá, que lo dirigía un chileno y lo locutaba un chileno llamado Julio Argaín. Él era locutor y fue contratado por Manizales para ir a
a hacer la transmisión de sus juegos. Pero no sé por qué motivo él no fue, no llegó. Ya habían puesto que iban a transmitir entonces a algunos estudiantes de Manizales que estaban en vacaciones, estudiaban en Bogotá, estaban en vacaciones allá. Dijeron, no, nosotros ayudamos a transmitir. Entonces transmitían, digamos, Santa Marta y Barranquilla, decía, ataca Santa Marta, se defiende Barranquilla, gol de Santa Marta. Debido a la caída del avión de Escacta, en la que murió el cantante Carlos Gardel, se inaugura el género de radioperiodismo, pues todas las emisoras mandaron reporteros al lugar de los hechos para que telefónicamente se contactaran con las estaciones y narraran lo que estaba sucediendo. En 1936, como consecuencia de la violencia bipartidista que se vivía en todo el país, el gobierno prohíbe a las emisoras narrar noticias políticas, sancionándose a todas aquellas que incumpliesen la ley. 3 años más tarde, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a llegar, a través de las señales de onda corta, mensajes provenientes de Alemania y de otros países que hablaban sobre la inminente guerra, lo que hizo que Latinoamérica entendiese el gran poder que tenía la radio a nivel mundial, aún a pesar de no haber participado directamente en la contienda. Inglaterra y Alemania han roto sus buenas relaciones, han roto el tratado de buenas relaciones. El humo de los bombardeos y cañonazos ya comenzó a tronar. Es la guerra. Una segunda guerra mundial acaba de empezar. Dicho poder se evidenció en Colombia cuando en 1948 fue asesinado el líder político Jorge Eliezer Gaitán, lo cual desató un caos sin precedentes en la historia del país, lo que hizo que las emisoras buscasen entretener y orientar a las personas frente a la guerra, de tal manera que terminaron por agilizar y profesionalizar su estructura social. Todos los curiosos arrumados y pegados alrededor de los escasos aparatos de radio que había en la capital, tratando de vislumbrar a través de ellos a músicos y locutor, pues creían que los dueños de melodías y voces tan nítidas no podían estar sino allí. Julio Ramírez, artista exclusivo de Coltejer, canta para todo el país. Aparece con los locutores de la potente emisora capitalina y dice a los oyentes el bolero de Agustín Lara, Palabras de Mujer. Noticia de última hora. Atención. Mientras se celebraba con toda pompa el 4º aniversario de la fundación de Bogotá en el campo de Santa Ana en Usaquén, con el desfile sincronizado de un escuadrón aéreo, uno de los aviones perdió el control y vino a estrellarse contra el público. El señor presidente, los ministros, los altos dignatarios y todos los asistentes no se reponen de esta macabra tragedia que acabó con la vida de 50 personas y dejó a 100 heridas más.